La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar una nueva semana, pidamos a Dios siempre su luz, su gracia, su fuerza para dirigir nuestra vida según su voluntad. No podemos olvidar que siempre hay tentaciones, siempre hay pruebas, hay distracciones que nos hacen olvidar que nuestra vida es un peregrinar hacia Dios y que lo que hacemos, actividades, proyectos, trabajos, esfuerzos, todo debe conducirlo a un cristiano según el Espíritu de Cristo. A esto estamos llamados, a transformar las realidades temporales con el Espíritu de Cristo. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas, en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Evangelio en muchas ocasiones nos va a animar a cada uno de nosotros, va a poner esperanza, va a poner ilusión. Es una palabra que nos ayuda siempre a caminar. Otras veces el Evangelio, cuando lo escuchamos, puede crear en nosotros esto que dice la palabra de Dios de este día. Puede crear incomodidad, porque no es aquello que nosotros quisiéramos escuchar. Esto fue lo que Jesús dijo estando en la sinagoga de Nazaret, hablando a los de su pueblo. Jesús consiguió, a lo mejor no era este el propósito, pero Jesús consiguió incomodarlos. A tal punto que después de escuchar este comentario de Jesús, se levantaron y lo sacaron. Jesús no reacciona con violencia, lo expulsa de la sinagoga. Pero, ¿qué era lo que había dicho Jesús? Jesús había traído a cuenta 2 pasajes del Antiguo Testamento, uno que hacía referencia a Elías, otro a Eliseo, que mostraban cómo Dios es capaz de cuidar de todos los hombres, incluso de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Una viuda de Sarepta, un leproso de Siria, y así Dios pendiente de todos los hombres. Esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Dios es el Dios de toda la humanidad. Y Dios se preocupa por todos. Y Dios en su providencia ocupa muchos medios para cuidar de los débiles, de aquellos que están más desprotegidos. Dios nunca es indiferente, dice el Papa Francisco, como una de las cualidades de Dios, que siempre se preocupa en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Y el corazón de Dios, en el corazón de Dios cabemos todos. Y allí entran todas las personas. Y en este tiempo de Cuaresma es una ocasión muy oportuna para recordar que nadie está excluido de la salvación. Todos pueden llegar al conocimiento de Dios. Y si no se reúnen con nosotros y si no van a la iglesia, ojalá nosotros podamos ser medios, instrumentos y cauces para que otros se acerquen a Jesús, para que otros se acerquen a Dios. Y nosotros no sintamos en ningún momento envidia si alguien que estaba lejos de Dios vuelve a la iglesia, si alguien se acerca. Al contrario, alegrémonos. Alegrémonos porque Dios es capaz de tocar el corazón de todas las personas, de moverlo siempre a la conversión. Los que escucharon la predicación de Jesús se molestaron y lo sacaron a Jesús, en lugar de ponerse a reflexionar y decir, bueno, es que la salvación Dios la da a todos los hombres, a todas las personas. Nadie está excluido de esta salvación. Qué alegría saber que ningún hombre, nadie, por muy perdido que esté, está excluido de la salvación. Y cada uno de nosotros puede ser instrumento,
para que otros se acerquen a Cristo Jesús. Al iniciar esta semana, pidámosle al Señor que la palabra que escuchamos, si alguna vez nos incomoda, que no la rechacemos, sino que nos haga reflexionar más, nos lleve a comprometernos por la salvación de todos. Cristo vino por todos los hombres. La iglesia existe para evangelizar a todos. Nosotros también tengamos esa misma conciencia de llevar la salvación a todos los hombres. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.